Muy buenas noches a todo el auditorio de Infometrópoli. Ya estamos en nuestro programa reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Y sin embargo, pues ya volvimos a nuestro horario habitual de los jueves. Habíamos venido haciendo este programa los miércoles por cuestiones personales, puentes, usted sabe. Pero ya estamos aquí prestos, puestos y dispuestos a tratar de contribuir un poco al análisis público. Y siempre tengo el gusto que me acompañe el licenciado Marco Antonio Aviña Kik. Licenciado, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bien, Rolando, pues igual como cada jueves o como cada que hay la emisión, aquí estamos. Cada semana vamos a ponerle. Sí, pues a la orden con varios temas, entre algo otras cosas, pues los acontecimientos que están ahorita generando un buen debate entre los actores políticos, sobre todo en las cámaras alta y baja, en el Senado de la República, en la Cámara Federal de Diputados, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha estado ahorita con una serie de diferendos muy agudos, y que vienen a colación para el debate y que ahorita pues vamos a comentar. Definitivamente vamos a hablar un poquito sobre entender, fíjese nada más usted qué importante es el tema de hoy. Espero ponerlo a usted en contexto y pueda entender un poquito lo que está sucediendo en la vida pública del país. Quien toma las decisiones más importantes en la vida de todos los mexicanos, sin duda, son los representantes políticos, son la autoridad. En México tenemos dos tipos de autoridades, ¿verdad? Tenemos autoridades judiciales y autoridades administrativas. Las autoridades judiciales pertenecen al orden del Poder Judicial. Recordemos que hay tres poderes que ejercen en la República, la división de poderes después, ¿verdad?, de la Revolución Francesa. Se establece una división de poderes donde se le quita el poder personal del rey para dividirlo en el poder impersonal de la norma, es decir, a través de códigos, de leyes. Eso se llama positivar la ley, se diría en derecho. En fin, entonces hay esa división de poderes en la naturaleza jurídica, es para que no una persona pueda ser dictador, pueda ser emperador, pueda ser rey, pueda ser autocrático, pueda ser impositivo. Entonces se divide, ¿verdad?, todos los poderes. Hay un poder legislativo que crea la ley, hay un poder ejecutivo que la ejerce y hay otro poder judicial que en caso de discrepancia va a resolver. Pero la naturaleza jurídica de una constitución liberal, republicana, es que el poder se ejerce a través del voto popular. Es decir, nosotros nombramos a uno igual de nosotros, ya no a un rey enviado por la corte celestial para que ejerza el poder en la tierra, sino que los ciudadanos podamos nombrar a nuestros representantes y esos poderes puedan ejercerlo. Bueno, usted ciertamente, los procesos electorales elegimos al presidente de la República, al gobernador, al presidente municipal. Ese es el poder ejecutivo. También elegimos la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Los senadores son 128 senadores, ¿verdad?, que esos representan a las entidades federativas, de acuerdo a la Constitución. Y los diputados representan a los ciudadanos. Pero al Poder Judicial nadie los elige, ¿verdad? Los eligen los partidos políticos a través de los diputados y los senadores. Sí los elige, pero de manera muy indirecta. Nosotros elegimos a los diputados y los senadores, pero ellos cuando hacen campaña política no dicen, a ver, en este periodo legislativo vamos a elegir 3 senadores, esta es mi tercia que yo tengo, y estos me gustaría que fueran los senadores. En una democracia avanzada, en donde se aplicaría, eso tendría que suceder. Tendría de traer en su plataforma política todos, panistas, priistas, morenistas, pero nadie, absolutamente nadie lo hace. Entonces, pues hay acomodados y hay estira y aflojas para que los partidos políticos puedan tener ese poder a su servicio. Y eso pasa en las repúblicas, incluso pasa en Estados Unidos con Trump, lo hizo, ¿verdad? Por eso el tema ahorita del aborto, que se quita como derecho constitucional, porque es una corte muy, muy conservadora, a diferencia de una corte liberal que había venido en Estados Unidos entendiendo derechos de las minorías y cosas de estas. En fin, llegamos a este punto, ¿verdad?, en el cual en México no había sucedido, eso hay que reconocerlo. En México la corte no servía para nada. En el tiempo de Góngora Pimentel hacia atrás, la corte no servía absolutamente para nada. Lo que es nada.
Pero después hemos avanzado en procesos democráticos, hay que decirlo, al punto de decir que la Suprema Corte tiene pesos y contrapesos muy importantes. Pero ¿cuál es la naturaleza jurídica de esa Suprema Corte de Justicia? ¿Quién los nombra? Los partidos políticos. Y vamos a hablar de dos circunstancias muy naturales. Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, se termina su periodo, pero fue muy afín a Andrés Manuel López Obrador. Hay que decir la verdad, muy afín, y aprobaba todo lo que mandaban a López Obrador, y la Corte estaba muy controlada, y Andrés Manuel estaba muy contento con ello. Termina su periodo de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y entra nuestra hoy presidenta actual, Norma Piña, ¿verdad? Norma Piña es la presidenta, la cual, por insaculación, es decir, no hubo acuerdo, no hubo quórum, y la ley y la Constitución dice que se tiene que abrir como un sorteo, en fin, para que pueda nombrarse a la presidenta, es decir, no deja acéfalo la presidencia de la Suprema Corte, y a final de cuentas sale Norma Piña, que no tiene nada que ver con la 4T. Y entonces empiezan dimes y diretes con Andrés Manuel López Obrador. Ya hablamos que la Cámara de Diputados, por la parte de las minorías panistas y priistas, le tiran a Andrés Manuel, que no han pasado los procesos legislativos correctamente, que quiere hacer las reformas a favor. Y por otro lado, Andrés Manuel descalifica a la Suprema Corte, que son una bola de bandidos, que son... Pero los ciudadanos no sabemos qué están peleando. Y para eso estamos viendo este programa, para dilucidar a quién le asiste la razón de una manera totalmente imparcial, con una lógica jurídica apegado a conceptos de justicia. Sí, aquí lo que estamos ahorita ya ante hechos consumados, finalmente, es que el Ejecutivo manda una iniciativa, la recibe la Cámara Baja, y lo que ocurrió es que dispensan la primera, la segunda lectura de los contenidos, porque hay una exposición amplia, lo discuten y votan dispensar la lectura ante el Pleno. Votan, lo aprueban y lo mandan a la Cámara de Senadores. ¿Pero cuál? ¿El plan B de la reforma? El plan B de la reforma. Bueno, ese no fue el fondo que resolvió la Suprema Corte. Y ocurre que en la Cámara Alta, es decir, los senadores, hacen el mismo proceso. Dispensan la lectura del contenido porque lo habían discutido sobremanera. Incluso lo habían discutido cuando era el plan A. El plan B venía con algunos matices, viene con algunos matices, como la reducción de la desaparición de los diputados plurinominales. No, pero hay una parte, va dividida. La que acaban de suspender es la primera parte. ¿Qué hablaba la primera parte de este plan B? Desaparecer el Instituto Nacional Electoral. Y poner el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta. Pero eso es para ir, no para quitarle facultades ni función, sino para eficientarlo y abaratar su existencia. Porque con el recién salido presidente del Instituto Electoral, con Lorenzo Córdoba y su comparsa Ciro Murayama, bueno, pues, se ve que traían salarios por encima de los 300,000 pesos. No me gusta nunca interrumpirlo, nunca lo hago, pero vamos a hablar un poquito sobre qué hablaba esta suspensión. Sobre qué hablaba, esta reforma, la que suspendieron. Hay toda una reforma que tiene varias etapas. Sí. La primera es precisamente eliminar el tema de desaparecer el INE y que se llamara Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Y también tenía que ver con un tema de publicidad y un tema de comunicación para los gobiernos, en fin, tenía varios temas ahí importantes. Pero, con todo respeto lo digo, y con todo, y se lo acabo de decir al licenciado Marco Antonio Aviña antes de que... ¿Qué abogados tan malos tiene Morena? Con todo respeto lo digo, sí, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a manifestar, yo soy de izquierda, para mí Morena no es de izquierda, ¿verdad? Andrés Manuel se queda muy corto para ser la izquierda, y los que se militan en Morena, bueno, no saben ni qué es la izquierda. Entonces, no estoy hablando del fondo de la reforma, si eso beneficia a México, ¿no? Creo que debería ser un debate en una ágora pública, en donde todos los ciudadanos, la academia, instituciones, no los partidos políticos que están agandallando y que son una cuadrilla de cuatreros en los congresos, porque votan a favor nada más de sus líderes, de acuerdo a sus intereses que ellos tienen, de acuerdo a sus bajos instintos, sus bajas pasiones, sus odios, sus rencores, sus intenciones de poder, pero nunca te ponen el bien público. Entonces, aquí
hacen la reforma, ¿verdad? Este plan B, pero la presentan después de que tiran el plan A, que se había presentado a principios de diciembre. No. Este plan B lo presentan el 27 de diciembre. Nadie habla, ningún medio habla. Eso es lo que me molesta, ningún político habla del fondo, ni panistas, ni priistas, ni morenistas. Y los ciudadanos, lo dije en otro programa y lo vuelvo a decir, solamente somos espectadores de lo que están haciendo esta rapaz clase política de todos los malditos partidos políticos que tenemos. Entonces, dicen acá, la suspensión, suspendieron y ponen freno al plan B de la reforma. Los morenistas dicen eso, ¿verdad? Que era lo que iba a modernizar y a sustentar la democracia del país. Pero la Suprema Corte de Justicia, que está aliada de los bandidos, y por otra parte, los panistas dicen que aquel de manera autoritaria está desvirtuando a la Suprema Corte de Justicia y que quiere imponer su poder, sobre todo por cuestiones de aceptación. Pero los ciudadanos quedamos en medio. La realidad es que a ninguno de los dos les asiste la razón. Y se los digo aquí con bolitas y palitos para que lo entendamos. En primer lugar, Morena quiere hacer una reforma a su antojo, sin consultar a la clase, pues al pueblo, a la clase académica, a la clase de investigación, a las universidades, a los que saben. Morena no sabe, y tan es así que no sabe. Bueno, tan es así que no sabe de leyes, que la reforma la presentaron dentro del periodo que se conoce como veda electoral. No puede haber una reforma dentro de los 90 días, de acuerdo al artículo 105 constitucional, fracción segunda, último párrafo. Díganle. Sí, no, esto ahí tienes razón. Nada más, yo lo que comentaba antes de entrar en el aire es en periodos de elecciones federales. Pero tú dices que no, que es en periodos de elecciones también. En periodos de elecciones y es lo que puede lo más, puede lo menos. Y lo puede hacer en materia federal, que no se puede hacer, hay principios de derecho. La cuestión... Sí. Yo no estoy diciendo que no puede ser una ley interesante, sí, pero debatida públicamente, no en lo oscurito, sí, como lo hacen, ni al vapor, ni presentada así y así. No, Andrés Manuel es un dios, es un presidente que obedece al pueblo. Y que hay gente pensante que, con todo respeto, esto me dice que no es pensante. Estas reformas las hubiera hecho cuando tenía mayoría. Hay esta situación. Yo supongo que nadie está de acuerdo en que en el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, contaban, si es que ya se las retiraron, motocicletas Harley Davidson, sí, máquinas 1100, 1600, sí, pero no puede para los mensajeros. Me queda claro, pero Andrés Manuel no puede estar por arriba de la Constitución, pero nunca. Que les estén dando a los ministros de la Corte, eso nos queda a claro. Cada uno no, 6... No, del INE, ¿no? Pero ahorita, esa es una. Acá los de la Corte les dan 2 vehículos blindados, les dan personal, les asignan personal de asistencia, choferes, custodios, 2 vehículos blindados, 6 teléfonos de alta gama, 6 teléfonos de 25 mil pesos para arriba, con tiempo ilimitado, con datos, con todo lo que implica el internet y todo ese tipo de cuestiones, para que no estén con problema. Un reportero decía, no es justo que si un ministro a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, está viendo internet en su teléfono, no es horario laboral, no está en un momento de ocio y su teléfono le falla o perdió alguna información. Él simplemente se comunica porque hay personal especializado y dedicado a atender. Y le dice, oye, tengo problemas con una película que estoy viendo así y así se trabó. Ahorita lo arreglamos. Y le resuelven a esa hora el problema. O sea, todo eso con cargo al gasto público. Yo no estoy en contra de ello. Al gasto público. Entonces, hay excesos, tienen apoyos de más de 20 mil pesos para gastos de combustible mensuales. Entonces, podríamos decir, no nos asustemos de su sueldo, no nos asustemos, pero lo desquitan, lo devengan. Ese es el gran problema. Ahí. Yo creo que una persona que sabe y sabe mucho y tiene una gran responsabilidad, sí, 11 ministros tienen la responsabilidad de 120 millones de mexicanos que estén bien pagados. Sí. Se me hace hasta poquito.
Sí. El problema es que lo desquiten. El resultado. El problema es que lo desquiten. Yo Sí, estoy de acuerdo con si ello. están trabajando también porque el país está tan envuelto en problemas. Pero yo estoy de acuerdo en que están equivocados de Morena y que está muy equivocado Sí. Andrés Manuel cuando dice, discúlpame Andrés Manuel, pero la Constitución nunca estarás por arriba de la Constitución. La Constitución es la caja de resonancia política que le da estructura y le da vida a este país, no nada más jurídica, sino históricamente. En todas las naciones democráticas, políticas, la Constitución debe de respetarse porque son las mínimas garantías que se establecen y la forma de organización republicana y federal de un país. Por supuesto que no, y yo lo podría debatir con quien quiera, guste y mande, que están equivocados. Que tengas abogados que no sepan leyes, que tengas gente que nada más, que Morena es lo mismo que hace el PAN y PRI, que sea la meritocracia, y lo hemos visto cuando han venido los morenistas aquí, con sus desfiles de lentes y pero yo creo que no saben ni leer ni escribir, y con todo respeto lo digo para los que no saben leer y escribir, pero los que no saben leer y escribir están haciendo otra actividad, no haciendo actividades de los que saben leer, los que deben de saber leer y escribir. Entonces, este es el gran problema que tenemos en este país. Lo he dicho, lo he afirmado, estamos en medio de clases políticas nefastas, tontas, ignorantes, rapaces. Ese es el gran problema de este país. Y nadie habla del fondo de esta reforma y por qué se dicta una suspensión. Pérez Dayán tiene razón. No puede haber y que digan la verdad. Poner una suspensión quiere decir que al acto reclamado quede en stand-by. Como cuando éramos niños, me decía un maestro en la universidad que era un verdadero eminente del amparo o de mecanismos de protección constitucional. Era como cuando jugábamos a las estatuas de marfil, 1, 2 y 3 estás así, hasta aquí se quedan las cosas, después que se reserva el fondo, ya lo podemos cambiar, pero ahorita para que no haya afectaciones, vamos a pensar que pasa esta reforma, afecta las elecciones de Chihuahua y del Estado de México. Pues ya no se pueden volver a revertir las cosas, ¿verdad? Tiene que haber una suspensión, es una garantía de derechos. Sí. Por supuesto que les cabe la razón a la Suprema Corte de Justicia poner la suspensión. Estamos ante un desaseado manejo de la Constitución, en la que le metieron mano, le hicieron reformulaciones, adiciones, es decir, metieron a la Constitución a la cárcel y la reformaron hasta que la dejaron al gusto, a contentillo de los gobiernos neoliberales, de gobiernos apátridas, que hemos tenido muchos. ¿De qué se trata? De que fueron acomodando una Constitución con un alto sentido humanista, social y de justicia, la fueron acomodando al servicio de los grandes intereses, de manera que la mayor parte de la población queda prácticamente desamparada, queda a merced de los juzgadores, queda a merced de un mercado judicial, de comprar justicia, no de acceder a ella por derecho. Bueno, entonces, yo estoy a la mitad de acuerdo y a la mitad no. Lo voy a decir ahorita por qué. Se tiene que convocar al constituyente permanente. Es inevitable. Lo que está haciendo el presidente de la República es postergar algo que significa otro cambio revolucionario en México. No, retomar la Constitución del 17. Lo que me queda claro que Andrés Manuel no tenía un proyecto de nación. No, sí lo tenía, no lo pudo aplicar. No ha podido con la cuestión administrativa, pudo amarrarle las manos a la rapacería, cuando tuvo mayoría calificada, pudo reformular programas y está orientando. Cuando tuvo la mayoría calificada en el Congreso, pudo perdió la oportunidad, eso sí, no tenía plan. Perdió la oportunidad. Eso me dice que las reformas más importantes de ese país las tuvo que haber llevado a cabo cuando tenían mayoría calificada para reformar la Constitución. Vamos a hablar de el país está demasiado acalambrado ya con el cambio de régimen. Ocurre que lanza los proyectos, el más ambicioso de desarrollo ferroviario es el que están poniendo ahí en el sureste, el ferrocarril del sureste, es el más grande del mundo, es ahorita el proyecto más importante del mundo. Eso sin duda. Y lo que está estimulando va a detonar mucho el desarrollo de lugares del México 500, 600 años abandonados. Vamos a hablar un poquito de historia. La península de Yucatán antes era puro Yucatán. Sí. En 1824 se independizaron.
¿Por qué? Porque estaban olvidados Sí. los mayas, 1824, y después se adhirieron a México, pero en 1846 fue una revolución de los mayas, separándose totalmente de México, el cual los convencieron y volvieron. ¿Por qué? Porque son territorios olvidados. Habían sufrido... Son territorios olvidados. El México bárbaro, descrito por John Kenneth Turner. Turner, Sí. cómo hablaban cómo John vivían Kenneth Turner, sí. los mayas y sobre todo los yaquis que eran sacados y expulsados a Sonora, explotados por los terratenientes del Enequén. Los enequeneros en la época de Porfirio Díaz. Eso sí es cierto. A mí me gusta decirle al pan y al vino vino. Eso es cierto. El sureste necesitaba voltearse. Sobreexplotados, esclavizados, y necesitan embrutecidos. que este tren sea el desarrollo, el detonante para una mejor vida sin que pierdan sus raíces, sus orígenes y que no llegue esa modernidad. Sí, las grandes cadenas hoteleras y los desarrollos su turísticos. esencia Sí. a esta región. Esperemos que no. Occidentalizados, Que sepan respetar su cosmovisión de acuerdo a sus usos y costumbres, pero que era necesario modernizar. Eso estoy súper de acuerdo. Es muy complicado por la multiculturalidad del país. Los que ya están occidentalizados, los que tiran al norte, los que quieren ver y que sienten que mantienen al resto del país, los estados norteños, que son los que menos impuestos tributan y que están molestos porque ahora sí les empezaron a cobrar y está impuestos. claro que el que más importa el Producto Interno Bruto son los estados del centro del país. Entonces, no los del norte, los del centro son del los país del son los que más centro aportan al Producto y los Interno otros están en el abandono, no en el olvido, en el abandono. Por ahí derivó su independización, ahí se secciona, se desprende Guatemala, ahí incluso se desprende Quintana Roo, que fue el último estado en aceptar adherirse al Pacto Federal para formar la República Mexicana. Entonces, es importante, Rolando, retomar el texto constitucional del 17. Muchos estudiosos coinciden en eso. No es posible seguir manoseando la Constitución sobre lo que ya hicieron. Sí. Se tiene que abrogar todo lo muy mal hecho y se tiene que partir de una visión de justicia, de equidad, de equilibrio. Yo creo que solamente hay dos partes que la Constitución ha estado. Ha habido, y hay que decirlo, para mí, La parte dogmática. yo debo de decirlo que, pues, con respeto a todo, y como el licenciado tiene sus 48 años de periodista y lo respeto muchísimo, yo soy un estudioso de la Constitución, ¿verdad? Y conozco perfectamente las reformas constitucionales, incluso como la letra dice el primero constitucional: toda autoridad en el ámbito de sus competencias debe de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, ¿verdad? Y ya no habla de personas, ya no habla de individuos, ya habla de violaciones de derechos humanos, de acciones por omisiones. Es una constitución verdaderamente proteccionista de derechos humanos, por lo menos en el texto. En el papel. Bueno, yo lo dije, ¿no? O sea, Andrés Manuel dice que quiere desaparecer el Instituto de Transparencia, el INAI, pues que desaparezca la Cámara de Diputados y que también incluso desaparezca la Presidencia de la República, pues si no sirven para nada. Entonces, pues así es bajo esa tesitura. Pero la Constitución es una Constitución muy, muy protectora de derechos y el garantismo jurídico que hoy se habla en el mundo más avanzado en el texto de constitucionalismo está plasmado en nuestra Constitución. Creo que todavía falta una reforma. En vez de hablar de una acción de inconstitucionalidad, se debe hablar de una acción de inconvencionalidad. Sería más protectora. ¿Por qué? Porque la Constitución muchas veces todavía no ampara derechos que están establecidos en tratados y en convenciones internacionales. Lo que sí debe de cambiar es el artículo sobre la propiedad de la tierra y sobre derechos laborales, que son los 127, textos, el 27 constitucional. y el 123, que son los textos más importantes y que dieron origen a la primera constitución social en la historia de la humanidad, que es nuestra Constitución de 1917. Más avanzada que cualquier otra constitución en la historia de la humanidad, estableció derechos laborales y derechos sobre la propiedad de la tierra. Cuestión que se la han pasado y son los artículos más reformados. Si usted no sabe, nuestra Constitución tiene más de 700 reformas. Sí. Es decir, cada gobierno la manipula, la cambia, violada, pero sin embargo esa Constitución que impulsó Calderón, hay que decirle con todos sus nombres, es verdaderamente proteccionista de derechos humanos como no había habido nunca, ni como habrá. O puede haber que sí, pero por lo menos en este gobierno no.
volviendo un poquito hacia atrás, nada más para que ustedes se den una idea, cuando hay una visión de Estado clara, Estados Unidos, su constitución, que fue la primera constitución liberal en la historia de la humanidad, 1776, ha tenido nada más 27 amendments. ¿Qué son amendments? Son reformas. 27 reformas. 27 reformas. Saben lo que quieren. Nosotros tenemos 700. Estas reformas son como por este tipo de clase política que tenemos. Ese es el gran problema. Pero es una constitución muy proteccionista de derechos, en donde obliga al Estado a garantizar derechos, a dar derechos, ¿verdad? Y eso es bastante importante lo que vivimos, que no a la clase política, a los gobernantes, no la han sabido interpretar y que todavía están atrás de ella, eso es otra cosa. Pero es una constitución muy vanguardista, pero no en el 27 ni en el 123. Eso hay que ¿Qué decir. parte de la Constitución no se está aplicando para que el país esté Con los derechos en fundamentales. las condiciones que... Tan solo el derecho a la vida, ¿quién lo tiene garantizado en este país? a la tranquilidad? Ni el PAN, ni el PRI, ni Morena lo ha garantizado. No, pues cuando El derecho a tener un salario cuando hacen digno. esas reformas de gran protección a los derechos humanos es cuando también hay una irrupción tremenda de la violencia en el país. Entonces, durante el Calderonato, tú dices, se votan esos preceptos constitucionales que garantizan el derecho a la vida, el derecho Hay la instrumentos protección. internacionales. Y de acuerdo. ¿Por qué no lo aplicaron? ¿Por qué nada más lo dejaron en el texto constitucional, lo votan, lo presumen ante el mundo y desatan, porque desde el poder se prohijó toda la violencia que ahorita está permeada que en no el han país? hecho nada por Y evitarlo, que ¿no? no. Lo que están haciendo ahí es jugar a los encantados, sea, nadie a le la ha hecho- roña, no sé, los juegos esos Fíjese, infantiles. esta constitución admite tratados internacionales como derecho Sí. vigente de nuestro derecho, lo que se llaman derechos supranacionales. Hay un movimiento muy importante que es la OIT, Organización Internacional del Trabajo. ¿Quién tiene en este país garantizado el derecho al trabajo? No hay haya una vida sola digna? persona. Es decir, pero por lo menos está en el texto. Pero hay incluso casos donde tú haces una solicitud laboral, te entregan la solicitud laboral, te entregan tu contrato y junto con el contrato te entregan la renuncia, sin fecha, o firmas documentos en blanco. Ahorita acaban de hacer en esas cuestiones una penalización, parece que son sobre 170,000 pesos lo que le cobran a un patrón, si detectan que hace, en el momento de contratar a un empleado, lo hace firmar renuncia o documentación en blanco. Sin ir a más investigaciones, a más indagatorias, a nada, con el solo hecho de que le hagan una revisión de carácter laboral y se encuentre en ese documento, donde, oye, ¿por qué esto está firmado aquí en blanco? ¿Por qué está firmada aquí la renuncia sin fecha, con fecha abierta? Eso ya es punible. Creo que son 170,000 pesos lo que les Hay que cobran hablar. de Yo multa. estaba muy en contra del famoso outsourcing. ¿Saben qué es el outsourcing? Sí, Es decir, que se el contrata contrato una- por fuera, sí. una empresa para no crear una responsabilidad laboral con el Los trabajador. derechos de A antigüedad. través de otra empresa contrata y tú creas tu problema laboral con otra empresa, no con el mío. Sí. Bueno, nada más para que usted se dé una idea, la doble moral de los gobiernos y de este también. Esos migrantes que se quemaron en la garita en Chiapas, los guardias de seguridad estaban contratados bajo el outsourcing. A ver, Lo hay en el Seguro Social, lo hay en el ISSSTE, lo hay en varias las dobles instituciones. morales, las mentiras. Incluso en edificios públicos Yo lo he dicho. hay vigilancia privada. Este gobierno tiene de izquierda lo que yo tengo de japonés. Este gobierno, y abran los ojos. Los panistas y priistas nos queda claro la estirpe que son. Pero este gobierno no es de izquierda. Dígase como se diga. Quieren imponer un autoritarismo de acuerdo a mantener su poder. La Suprema Corte de Justicia debe de ser un órgano garante. Yo estoy de acuerdo, y muy de acuerdo, en que se vote. Pero no que se vote por cualquiera. Eso también estoy de acuerdo. Que se vote por un sector diferente. No por senadores, no por diputados. No presentados por ternas por el presidente. No presentados por el pueblo. Porque se necesitan saber. Se necesita gente que tenga una trayectoria jurídica importante. Una gente que tenga una trayectoria de lucha social. Que tenga gente que haya participado en movimientos sociales, que sepa el concepto de justicia de manera subjetiva y lo que es. Entonces, necesitamos gente importante.
no como Yasmín Esquivel, que va y plagiar su tesis de licenciatura. Me queda claro la tipa de calamidad y calaña que es la esposa de Riobó, su constructor preferido de Andrés Manuel. No quiero tampoco a un José Ramón Cosío, que fue exministro y que ahora participa en la derecha hablando de temas de constitucionalismo. No necesitamos ese tipo de ministros, necesitamos ministros patriotas, ministros conocedores del derecho. Necesitamos ministros con una responsabilidad social que vayan más allá de sus intereses particulares. Eso es lo que necesitamos en este país. A ver, pero ahí, ¿dónde se pervierten los profesionistas? Que no profesionales, los profesionistas. Claro, sí, son... El que va adquiriendo conciencia de clase o el que va adquiriendo una conciencia social durante su formación, el que va y entra a una clase de historia y las clases de historia son las crónicas de las luchas, de cómo se fue formando nuestra sociedad. Yo creo que si usted le pregunta ahorita de lo que hablamos de Yucatán, de lo que hemos hablado de la historia, si se le pregunta a los diputados que tenemos en Morena, de los que... Me ganaste la propuesta, para allá voy. Perdón. No, está bien, es bueno. ¿Quién de los que ejerce las profesiones, sobre todo que tienen mucho contacto con la cuestión social y que tienen que ver con el manejo de la historia y del compromiso de servirle a la comunidad? ¿Quién tiene esa conciencia social? ¿Quién ha desarrollado esa responsabilidad solidaria de decir, yo me formé? Sobre todo los que emanan de escuelas de gobierno, que no les costó su educación. Los egresados de la UNAM, por ejemplo, entre los que hay muchísimos retrógradas. ¿Cómo se pervierten esos cerebros de que van y reciben una educación liberal, liberadora, una educación no atávica, sin los convencionalismos de ciertas consideraciones en las que hay que quedar bien aburguesados? ¿Y cómo acaban al servicio de los más recalcitrantes intereses conservadores? Ese es uno de los graves problemas por el sincretismo con el que se tiene en los orígenes de lo que ahora es México, a partir de la conquista, de la amalgama, de la simbiosis que se fue haciendo, de la mezcla de razas, y de que mezclan también los símbolos autóctonos con los símbolos importados, y que nos van generando una nueva cultura, una nueva forma de ver, y que nos incluyen ya en los valores morales ciertas conductas no propias de esta nación, y que muchos observamos como propias, que no son nuestras, no son nuestras. Hay muchas cuestiones que no son nuestras, las adoptamos, ya nacimos con ellas, pero no significa que sean nuestra tradición, son costumbres adoptadas, y entre eso pues está todo lo que deviene luego de la conquista, Saluda allá atrás. Por la conquista. Ahora, voy a lo que me ganaste, pues, a la idea. ¿Quiénes de los que ocupan cargos públicos, que sí hay gente que se dedica a estudiar y conocer la historia, y que le entra al debate de la historia? El problema es que la historia también está toda manoseada. Recordemos, la historia la escriben los vencedores sobre la espalda de los vencidos, con la sangre de los muertos. Entonces, lo que acaban leyendo todos los demás es la historia del vencedor. Miguel León Portilla, un hombre brillantísimo, hizo un texto maravilloso a partir de eso, de la visión de los vencidos, se llama ese texto, muy clásico, casi un texto obligatorio de lectura en la UNAM, la visión de los vencidos, y es donde recupera la historia precolombina y la visión poscolombina, donde hacen ese sincretismo de que Tonantzin es transfigurada, transfigurada por del código
Florentino, Sí. ese libro, y habla sobre las apariciones, ¿no? Que había la predicción de que iba a haber una invasión, ¿no? De un ave grande, de la Llorona. En fin, es muy interesante lo que habla. El imaginario, pues, que Así finalmente nos llegó y que todavía nos tiene aquí. La imagen, don Ruiz Rizo está por presentar un libro muy bueno, me permitió acceder de una manera privilegiada a una primera lectura. Y él recupera en su narrativa, dice, es que esa visión del indio postrado a los pies de un cactus o de un nopal, dice, ya se acabó. La sumisión. Ya nos tenían por flojos, nos tenían por ignorantes, nos tenían por dominados, ya se acabó. Se volvió una mera referencia alegórica, pero ya no representativa de lo que es el mexicano. ¿Por qué? Porque ya recuperó su visión y está recuperando su conciencia. No, y también los medios de información han cambiado. Yo se los digo porque yo lo viví. Yo soy migrante, yo conviví con muchos americanos y me tocaba platicar con ellos y me decían muchos que no venían, que porque pensaban que México era un país de burros. Y después, cuando venían y regresaban a Estados Unidos, me decían, estoy impresionado en el país que tienen, con muchos avances, muchas cosas. Acabo de estar en la playa, platiqué con los americanos, yo estoy impresionado en la calidad de playas que tienen en su limpieza. Yo he estado en Puerto Rico, he estado en otros lugares, sus playas sucias, verás la gente linda. Bueno, creo que la visión del mexicano ha cambiado por la tecnología, ¿verdad? Por muchas cosas, y el mexicano, y me llamó la atención que este 5 de mayo, ustedes saben que se celebra en Estados Unidos el Día de la Hispanidad, y había un meme que decía, quieres tomar tequila como mexicano, pero no quieres trabajar como uno de ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, los americanos van y se emborrachan de margarita como no tienen ni idea del 5 de mayo, lo digo porque yo lo he vivido, ¿verdad? Más de 15 años de migrante, yo lo vi. Entonces, y salieron meme, quieres tomar tequila como mexicano, pero no quieres trabajar como uno de ellos, ¿verdad? Entonces, sí, han ido desapareciendo incluso los clichés del cine mexicano, claro, del mexicano promedio borracho, peleonero, desobligado. Todo eso ha ido cambiando también y ciertamente nos hemos ido metiendo en una dinámica que nos imponen desde el gobierno federal. A partir de 1982 yo noté un cambio terrible en la invasión hacia las costumbres de familia, de las tradiciones familiares. Ahí es donde empiezan a reducirse las casas y empiezan con una política demográfica de que la familia pequeña vive mejor. Se da desde los tiempos de Luis Echeverría, empieza todo ese del Consejo Nacional de Población y Vivienda, del Infonavit, que empiezan a generar las primeras viviendas o llamadas casas, pies de casa, y luego casas de interés social. Y todo fue ir comprimiendo los espacios, con una visión de muy largo plazo de convertir a los mexicanos en simples autómatas dedicados al trabajo, sin uso de conciencia, sin uso de razón. Modifican los planes de estudio al grado de que quitaron filosofía, quitaron lógica, quitaron ética, quitaron filosofía. ¿Por qué? Porque son clases que les estorban a las gentes que quieren dominar. yo escuché ahora leí una poesía hoy, Pinseki se llama la letra. Y si me gustaría buscar aquel desgraciado que dijo que relacionó el trabajo con ganarse la vida. Sí. Me gustaría buscar ese desgraciado que relacionó ganarse la vida con el trabajo. La vida no se gana trabajando, la vida se vive. Entonces, fíjense nada más esta forma de colonizar. Gánate la vida. Trabájate, rómpete el lomo 20 horas, 15 horas, 18 horas, y gánate la vida. No hay quien trabaje más que un cargador y no pasa de ahí. Pero fíjese ese concepto. Mucho más que cualquier rico del planeta. Sinónimo de ganarte la vida. Trabaja mucho más que cualquier rico del planeta y no pasa de ahí, de sobrevivir. Entonces, lo que estamos hablando. Bueno, pues, oye, hay aquí, bueno, hay saludos. Léalos, por favor, Lick. Jesús Francisco, doctor, allá en Mexicali. Saludos, Ilián Ávila, saludos y bendiciones, amigo. Eva María Ruelas, ¿será que los cubanos pasarán más
Lo voy a leer textual. Más chingón para el norte a fregar a Estados Unidos y los contrabandos llegarán por tren. Bueno, me parece una visión media catastrofista, pero ahí está su opinión. Zoe Cristina, saludos, el programa me pareció un tema interesante al saber cómo está la situación política del país. Eva María Ruelas, oigan, ¿saben si aún tenemos una frontera en el lado sur? Muy interesante, por supuesto, que tiene toda la razón, ¿verdad? No es una frontera en cuanto a la jurisdiccionalidad de la aplicación de las normas y de las autoridades, pero una frontera que establezca lo que debe de ser, creo que es difícil. Son fronteras muy permeables, sobre todo por el flujo de mexicanos y centroamericanos que se dan. México, Belice, México, Guatemala, es una convivencia cotidiana. Hay quienes, yo creo que duermen donde los pesca la noche, de un lado o del otro. A mí me gustaría hablar de un tema que acabas de decir. Y el intercambio. Hay dos cosas. Bueno, creo que hay más anuncios. Diga, por favor, siga. Eduardo Macías, saludos. Eduardo Lalo Mares también, saludos. Perséfone en Hades. Y es por ello que a los jóvenes es importante explicarles con programas como el de ustedes la trascendencia de conocer la historia. Gracias por contribuir a sus mentes. Bueno, gracias. Debo decirlo que somos compañeros en un colegio y me dijo que su grupo iba a ver este programa por cuestiones históricas. Esperemos que hayamos contribuido un poco al Colegio Cervantes, en donde estamos colaborando. Y hoy en la mañana le dije, bueno, si vamos a hablar sobre temas históricos, bueno, pensamos que íbamos a hablar de eso, nunca lo platicamos, créanme, y yo íbamos a hablar sobre un poquito sobre la Suprema Corte. Sí era importante retomar el texto de 1857, donde la Corte se elegía, no de manera tan directa como se pretende o como debe de ser, y de acuerdo a lo que ha servido la Corte en la actualidad, ¿no? Sí, Romina Guzmán Salazar, saludos de parte de Romina, bueno, para el programa y conductores. Es un tema muy estructurado e interesante. Pues ahí vamos, muchas gracias. Hemos recibido más buenos comentarios de los que habitualmente parecemos sí. Que luego tenemos una guerra estéril. Bueno, pero nuestra batalla todo se vale. Nuestra batalla muchas veces se convierte como la de Cervantes y Sancho Panza, licenciado. Sí. Con todo respeto a Cervantes. Contra Molinos. No, contra Molinos de Viento. Y a ver hasta dónde, pues bueno, creo que ha sido muy lo que ocurre es que compartimos inquietudes. Lo hemos dicho, lo hemos aclarado de manera muy firme. No somos poseedores de ninguna verdad. El doctor Rolando tiene su realidad, un servidor vive su realidad y usted, cada quien va construyendo su propia realidad. La manera en la que vamos teniendo una cosmovisión es la convivencia, eso nos permite ser tolerantes y ser tolerados, pero el intercambio de información es importantísimo, porque si traemos información de buenas fuentes, no vamos a mentir. Si tomamos información de trascendidos, de testimonios sin sustento, vamos a mentir o nos van a mentir. Ahí esto tiene mucho que ver. No sé, continuamos con temas. Yo traigo por ahí desde hace semanas, incluso voy trayendo cada vez, traía un libro, traje 2, ahora traigo 3. Jesús Lemos me está atormentando porque releo algunas cosas. Y a propósito ahorita de todas las reformas que ha habido en los últimos años, él tiene un libro de denuncias donde asegura que otra guerra ha comenzado en México, una guerra por el agua, por el dominio de los mantos freáticos, y hace denuncias muy fuertes, muy severas y respaldada con documentación, con documentos obtenidos y que obran tanto en anales públicos como privados, del peligro que se siente sobre nuestro país, como lo que ya vimos en Baja California, lo que se está viviendo en Nuevo León, donde hay lugares que prácticamente se les agotan los mantos freáticos y empiezan a llevar agua. Lo que sucedió en el mismo Alto Lerma, en México. Hay un acueducto Guadalupe con los yaquis que les quisieron ahí meter el acueducto para llevar el agua a Hermosillo, y un tema que resolvió la Corte muy interesante en favor de los yaquis. Hay que decir que también funciona cuando protege derechos colectivos. Pero reconsideraron eso porque estaba en contra de ellos. No, pero sí los protege. Pero ya lo incluso hubo un resarcimiento también de territorios, recuperaron ahí miles de hectáreas que les fueron nada más hay que ver cosas devueltas. Me permito, Rolando, de este libro de Jesús Lemos, El agua o la vida,
hay un par de parrafitos, y ni siquiera son párrafos grandes, déjame, nada más, porque ya hay que ser considerado conmigo, ya con mis ojos. Y tiene toda la Dice, hay una parte, dice, lo que pareciera sacado de la ciencia ficción ya es una realidad en México. Comenzó la guerra por el agua, en una dispareja disputa, los grupos empresariales, de la mano de la autoridad federal, las componendas con los cambios a la Constitución, han comenzado a arrebatar el vital líquido a comunidades enteras. Lo hacen con letalidad, están dejando yerta la tierra y devastados los pueblos, y no hay nada que los detenga. La ley está de su lado. Esa es una de las cosas que dice ahí Jesús. Cuando yo fui estudiante, fíjense nada más que esto no es nuevo. Yo lo recuerdo muy bien. Cuando fui estudiante hice una vez algún estudio, siendo estudiante de la UNAM, hice un estudio sobre cómo se abastecía la Ciudad de México de agua. Y el que más proveyó de agua a la Ciudad de México fue el río Lerma por mucho tiempo. Después fue el sistema Cutzamala. ¿Sí? El sistema Cutzamala está en la región de Toluca. Fíjese nada más, esto no es nuevo. En la región, estoy hablando cuando yo estaba como en el año 97, Aquí 98. el río Lerma se acabó. Se acabó y se lo Se llevaron jodieron. todo. Y si nos están jodiendo aquí es porque el gobierno federal y su bola de cuaces empresariales nos Sí. están jodiendo la vida en esta región, que nadie levanta la voz y nadie dice nada, ¿verdad? Pero bueno, nada más para no hacérselo, en la región de Cutzamala está todavía una raíz precolombina que se llaman los mazahuas. De ahí se llevaban agua para toda la Ciudad de México, para más de 20 millones de habitantes, pero la región Mazahua no tenía agua. ¿No es un despojo de agua? Ya existía. Sí. Ya ha existido. Ahora las empresas se la están llevando que de una manera más comercial. Obvio. Pero el despojo del agua ha existido. Ahora hay diferentes variantes, pero ha existido. Aquí menciona algunas precisamente a ese propósito, Jesús Lemos. Según el Registro Público de Derechos de Agua del Gobierno Federal, los mayores posesionarios de derechos de agua no son los gobiernos municipales o estatales, sino las empresas privadas dedicadas a la minería, a la agroindustria y las bebidas embotelladas. Claro. Entonces, es lo que estás diciendo. Entonces, hasta ahí la cita del texto de El agua o la vida del maestro Jesús Lemos, un gran amigo nuestro, también aquí. Claro que sí, Joaquín Emanuel dice, hola, buenas noches, me pareció interesante, de México. Bueno, gracias. No, dice, no, yo dije Joaquín, me disculpo. Yonctan, ¿sí? Así se escribe Yonctan, así lo suscribe pues la persona. Bien, pues hablando del problema del agua y metiéndonos un poquito a lo local, ahí está el río Lerma, los moscos, lo que pudo ser y que pudiera ser una recuperación, lo hemos platicado contigo, una recuperación de aguas, de todo el meandro, toda la ribera, el lecho del río, dragarlo, limpiar, hacerlo aprovechable para beneficio, como un atractivo, es un foco de infección, es una amenaza para la salud pública, tanto de Santa Ana como de La Piedad. Y los que van pasando, las gentes que van pasando, porque se convirtió en aguas putrefactas. No se convirtió, se transformó, no hay conversión. No, y dejen eso. Y son... violenta derechos humanos a todas sus veces. Un ambiente libre de no hay contaminación. quien de la Comisión Nacional de Aguas, no hay quien del gobierno de Guanajuato, no hay quien del gobierno de Michoacán, en los tres órdenes, federal, estatal, municipales. Y por otro lado, está rebasado, en ese rubro, está rebasado el sistema operador de agua potable de La Piedad. Yo en el programa anterior decía, tengo un interés muy especial en saber, porque en cuanto a organismo público descentralizado, tiene una junta de gobierno. Esa junta de gobierno, ¿qué atribuciones tiene? ¿Quiénes la conforman y quién la nombró? ¿Cuánto tiempo tienen ahí? ¿Por qué? Porque, en mi opinión, no conozco sus estatutos, pero en mi opinión, estaban preparando o prepararon todo el organigrama y toda la funcionalidad del ZAPAS para privatizarlo. Y eso no debe suceder,
por ningún motivo. Y no están, ¿no? Hay que decirlo. Entonces ¿no? hay que ver, Aquí hay que ver y hay que decir con todas sus letras. El Zapas ha sido uno de los... Ha estado muy bien, está muy bien. La Piedad sanea más del 90% de las aguas que vierte el río Lerma, comprobado, ha sido reconocido como un órgano operador. Incluso las habilidades que tiene el Zapas, lo digo de primera mano. También. Muchas obras a nivel estatal, que el Estado, hay que decirlo también, el sistema del agua estatal ha hecho muchas obras en La Piedad, aquí calles, modernizaciones, de programas que ha presentado a través del Zapas en La Piedad. Hay que decir lo que es, ¿eh? Sí. Por ejemplo, en Pénjamo, bueno, ni qué va, no hay ni un órgano operador del agua. Yo he sacado notas en donde emiten los recibos del pago del agua con copias o con llenado a mano. Nada más fíjense ustedes el nivel arcaico que hay en el manejo del agua potable en Pénjamo, ¿no? Entonces, y si usted ve, el agua tratadora la planta tratadora de Santana, que es la que vierte, tiene años sin operar, antes de que estuviese Jacobo Manríquez. Yo le pregunté a la directora estatal del agua de Guanajuato, que no sabía ni de lo que le estaba hablando, no sabía ni que existía. De verdad, bueno, estoy poniendo algo que me consta como periodista y que lo he visto y que lo he vivido. Pues bueno, vamos a hablar de un último tema. A mí me gusta mucho este tema de la migración. Ayer deportaron más de 50,000 personas porque entró en vigor ahí, o hay una vacatio legis, se dice, ¿verdad?, en derecho. Estados Unidos reformó, ¿verdad?, las deportaciones inmediatas y quedó un limbo que ahora va a entrar unas normas de migración muy, pero muy, muy fuertes en Estados Unidos, incluso en donde muchos migrantes van a poder ser acusados de manera penal en Estados Unidos. Y entonces ayer, como quedaba una vacatio legis, hubo un flujo de migrantes impresionante y fueron deportadas más de 50,000 personas. Hoy terminaba ese periodo, ¿no? Así es. Entonces, fíjense nada más lo que es la humanidad y lo que lo estamos funcionando. Estados Unidos, los imperios del mundo llegaron a las tierras, conquistaron, se robaron, los dejaron pobres y después ellos quieren ir a buscar la vida, les cierran sus fronteras y ahora nos van a acusar de delitos penales, como si los seres humanos, el querer vivir, fuésemos ilegales, como si no fuera la naturaleza del ser humano. El derecho a la migración es un derecho humano. Estados Unidos se lo ha pasado por el arco del triunfo, México, Andrés Manuel también, así como Peña Nieto, así como todos, ¿verdad? Han perseguido migrantes, los han seguido como si fuesen delincuentes, ¿verdad? Los más pobres de los más pobres son los que migran así, los que han sido olvidados y nadie dice nada, ¿verdad? Y dicen que son de izquierda, bueno, si son de izquierda, yo soy japonés. Entonces, sale también un senador ante la comparecencia de la directora de la DEA, que dice que por qué no invade Estados Unidos México si ellos tienen una economía de trillones de dólares y nosotros, que si no fuese por Estados Unidos comeríamos comida de gato enlatada. Migración, relaciones internacionales. Creo que Marcelo Ebrard, en el ámbito político hablando, creo que nos están dejando un poquito ahí. Vamos a ver cómo puede resolver esos temas, porque esos migrantes los están mandando a México, y en México, en la frontera, no me quiero imaginar la crisis humanitaria y de vida que se está viviendo. No la conozco, pero me imagino que 50,000 personas las estableces en una ciudad fronteriza, en el cual van a crear un problema sanitario, de salud, de seguridad, de trabajo, de movilidad, de percepción, económico, en fin, de todo lo que pueda suceder. Eso es lo que estamos viendo. Vemos un gobierno callado, que no se manifiesta, que está más preocupado por la Suprema Corte de Justicia y que nadie dice nada por estos migrantes en este país. Fíjate que ahorita que mencionas el sentido de la propiedad, Immanuel Kant, uno de los grandes estudiosos del pensamiento, filósofo, tiene un tratado donde usa una expresión, dice, sin duda alguna, la primera persona que sobre la faz de la tierra se paró en una porción de terrenos y dijo, esto es mío. Ojo, dijo, esto es mío. Y hubo quien le creyera, ahí se dio el nacimiento de la propiedad privada. O sea, no compró. Y tiene mucho que ver cuando la conquista, los españoles llegan a México y se apropian de todo. Y surgen expresiones como aquellas de, ¿hasta dónde es tuyo? Hasta donde te alcance la vista.
Entonces se robaron todo y luego ya entraron al mercado económico, el trueque, ya las monedas circulantes, papel moneda, y finalmente hemos llegado a un círculo en el que se les regresa a los campesinos parte de lo que les despojaron los grandes hacendados, la recuperación de tierras durante el 1936-37 con el general Lázaro Cárdenas. Y ahora ya no les hacen un despojo, se las compran a bajos precios y luego los ponen a trabajar. O sea, los vuelven a esclavizar. El círculo de la vida del campesino no ha podido ser modificado. No han podido sacarlos condenados por la sociedad a un terrón, ya que no pueden progresar, no que dejen de ser campesinos, que progresen gracias a su trabajo, que vivan con decoro, que tengan una vida con holgura, no de tantas penurias. No son bien pagados. Los llamados precios de garantía desaparecieron. Inventaron en el caso mexicano de pagar los granos de acuerdo a la bolsa de Chicago. Entonces pagan el maíz blanco en México al precio del maíz amarillo de Chicago y el maíz amarillo pues lo usan para consumo animal. Y entonces desploman los precios del trigo, del sorgo o milo, del maíz por supuesto. Y consecuentemente las habas, el frijol, los chícharos, toda la gama de producción agrícola, y los siguen condenando a vivir en situaciones limitadas, con economías dependientes. Lo decíamos en un programa aquí, de cada 10 mexicanos pobres, 9 están en la miseria. En la vida rural. Sí, y a la miseria. Eso me dice que todavía sigue habiendo esa deuda histórica con el campo desde la revolución. Y ahí ellos son los que hicieron el cambio revolucionario. Y esos son los que migran, y esos son los que le están cerrando en sus tierras. Son los que mantienen a México. Verdaderamente estamos en grandes... Pues esos son los problemas que tenemos. Y a usted, auditorio, que nos está viendo, hemos llegado a una hora de programa, puede hacer su análisis. Claro. Aquí lo vertimos con toda honestidad, sinceridad, franqueza y con las limitaciones que nos puede dar el conocimiento, pero eso sí, siempre con lealtad. Entonces, esto es lo que hemos dicho en este programa respecto a estos temas. Licenciado, lo que usted quiera agregar. Nada más, saludos a Edwin Montaño, que está viendo el programa, a Gerardo Chaván, Bioacademia de Biomagnetismo, está también por ahí, se echó un clavado ahí al teléfono o a la computadora a estar viendo ahí la transmisión. Pues por mi parte, Rolando, por hoy dejemos descansar al respetable. Así es, muchísimas gracias, buenas noches. Hoy estamos a 11 de mayo del 2023 en Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino, lo que sea. Marco Antonio Aviña aquí, Rolando Flores. Felicidades atrasadas a las madres piedadenses, a quienes nos han sintonizado. Y sígala celebrando de aquí hasta el próximo 10 de mayo. Claro. Muchísimas gracias, buenas noches. Vamos.